Recuerdo cuando descubrí este mensaje. Y tengo que decir que era una de esas personas que estaba en Babilonia. Era un pagano, pero la primera vez que fui a Jesús me uní a la típica iglesia evangélica y no hice esas cosas de las que estamos hablando. Y entonces, cuando escuché la verdad sobre el sábado y descubrí el mensaje de salir de Babilonia, fue una lucha. Fue doloroso. Creo que estuve algo enfadado porque me sentía engañado. Tal vez fueron sinceros, pero los maestros no compartieron el mensaje completo conmigo. Estaba frustrado. Vi a diferentes pastores y me pregunté, ¿por qué estamos guardando el primer día de la semana cuando la Biblia claramente dice que el séptimo día es el día de reposo? Creo que pregunté esto a 10 pastores diferentes y probablemente me dieron 11 o 12 respuestas diferentes. Entre ellos no se ponían de acuerdo. Inmediatamente eso me dijo que algo estaba mal. Por otro lado, también fue difícil porque todos mis amigos estaban en esas iglesias y tenía que tomar una decisión. ¿Estoy dispuesto a perder a mis amigos? Mi empleo también estaba en riesgo. Tuve que rechazar trabajos porque guardar el día de reposo significa que lo santificas. Ese día no trabajas. Pasé por diferentes pruebas tratando de mantener mi puesto, pero al final me fui y Dios proveyó. Él me bendijo y siempre que damos un paso de fe y lo seguimos, al final será lo mejor y Él bendecirá, hará milagros para nosotros. Los mensajes del primer y del segundo ángel serán difíciles de aceptar para los cristianos. Estas advertencias ponen en duda muchas de las creencias fundamentales que los cristianos han profesado. Imagino cómo fue escuchar las serias advertencias de un diluvio global pronunciadas por Noé. También supusieron un reto para la gente de aquellos días. Muchas de esas personas profesaban ser adoradores de Dios, pero las formas falsas de adoración los habían desviado tanto que realmente creían que Noé era un iluso, y rechazaron la invitación a entrar en el arca. El vino de Babilonia y los falsos sistemas de adoración están teniendo el mismo efecto hoy. Impedirán que muchas personas, incluso cristianos, reciban el mensaje del primer ángel. El mensaje les está invitando a entrar en el arca del pacto eterno. Es una invitación para adorarlo a Él, quien hizo los cielos, la tierra y el mar. Vimos cómo este mensaje apunta al mandamiento del sábado, porque es al mismo tiempo un recordatorio de su creación y una señal del pacto eterno. Al descansar el sábado, mostramos que estamos alabando al Dios verdadero y que hemos entrado en el pacto eterno al abrazar su símbolo del sábado. Pero muchos cristianos sinceros han sido engañados. Creen que adoran al Dios verdadero y que han aceptado su pacto, mientras ignoran la esencia de este pacto. Aunque engañados, Dios sabe que muchos han vivido fielmente de acuerdo al conocimiento que poseen. Pero si continúan en el error y rechazan las verdades encontradas en el mensaje de los tres ángeles, se encontrarán fuera del arca, al igual que aquellos que rechazaron la solicitud de Noé. Dios es amor, y porque es amor, hay una cosa que no puede hacer, y es forzar a alguien a aceptar su misericordia, en contra de sus deseos. El amor invita, el amor implora, pero el amor nunca puede vulnerar el libre albedrío del cual depende su propia existencia. Dios acepta y se regocija en aquellos que vienen a Él y respeta las decisiones de aquellos que no lo hacen. Pero esto no es así con el gran adversario. Él usará todos los medios necesarios, incluyendo la coacción y la fuerza, para asegurarse la sumisión y lograr sus objetivos. Durante siglos, Satanás ha estado preparando sus engaños más poderosos para su asalto final. Pero en el otro lado, el amor hará que cada persona tome una decisión inteligente según su libre elección. Con este propósito, Dios envía el mensaje del tercer ángel para desvelar los planes del enemigo y que todos tengan la suficiente luz para que nadie sea engañado cuando se encuentre en el valle de la decisión. El mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. El mensaje del tercer ángel habla de los que reciben la marca de la bestia. Realmente, aquí está la maldición más temida de todas las que encontramos en la Biblia. Es lo que les ocurre a los que reciben la marca de la bestia. Y está relacionada con la falsa adoración y un juicio para los que adoran de forma diferente a como se indica en la Biblia. Pero no es solo el mensaje del primer ángel el que invita al mundo a adorar al Creador, sino que el mensaje del tercer ángel advierte al mundo de que no adore a la bestia ni a su imagen. Así que en el tiempo del fin, la cuestión va a estar claramente relacionada con la adoración. Satanás no está tratando de evitar que adoremos, está tratando de desviarnos hacia la falsa adoración. En los últimos días, Satanás y el poder de la bestia no dicen no adores, ellos dicen adora, pero adora a la bestia. Vemos un paralelismo con los días de Noé. La población del mundo estaba dividida en dos grupos. Por un lado, la mayoría, lamentablemente fuera del barco con la marca de la bestia, y la minoría dentro del barco con el sello de Dios.